Yo te digo una cosa y de verdad habría que consultarle a los contribuyentes. Si quieren que el destino de su esfuerzo, de su trabajo honrado, sea para que compren avioncitos, para que el generalito, el generalote reciba su coima y todos contentos. No. No deberían recibir coima. Pero reciben pues, es el motor. Hay que limpiar ese problema. Pero hasta te inventan conflictos. Nuestro eje central de gobierno va a ser la inversión en educación, que va de la mano con salud, obviamente, donde tenemos una serie de propuestas y especialistas que pueden parecer desconocidos para los que les gustan los ricos y famosos. Nuestra propuesta es apuntar al término de gobierno que, por ejemplo, el IGB no pase del 10%. Totalmente de acuerdo. Y al inicio yo eliminaría el impuesto de renta de quinta categoría. No es significativo como ingreso para el Estado y sí realmente es darle un respiro a nuestra clase media que está siempre en el medio apachurrada, ¿no? Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en un nuevo episodio de El Lado B. Un lado B electoral en estas semanas porque no falta nada para las elecciones y evidentemente queremos que haya un buen voto, un voto pensado, informado. Queremos colaborar con elecciones en las cuales la gente de verdad que elija bien, es lo que necesita el país. Y hoy día me acompaña una persona que ya tiene una buena experiencia política, que va como candidato a la presidencia del Perú por el partido Frente Esperanza, el señor Fernando Olivera. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias, José, por la invitación. Un gusto conocerte. Igualmente. Por la experiencia política que tienes, digamos, es interesante igual conversar con personas como tú, porque creo que, ojo, hay mucha gente joven participando de estas elecciones que puede, digamos, ver de ti una reciente historia, quién eres en este momento, pero no sabe quizás hacia atrás tus batallas políticas, tu experiencia. Y en ese sentido, la primera pregunta que te tengo que hacer es, cuéntanos de ti. Totalmente de acuerdo con lo que dices ahora al empezar la entrevista, porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. Uh-huh. No lo engaña un comandante, no lo engaña una japonesa, no lo engaña un comediante, no lo engaña un charlatán, no lo engaña a nadie. Por eso es que yo tengo un compromiso con el Perú, con la juventud, de invertir el más grande presupuesto de la historia del sector de educación. Uh-huh. Es una convicción y que realmente he llegado a ese compromiso después de todos los años que tengo luchando por la justicia. Y es un deber, por eso estoy acá, uh-huh. Porque creemos que nuestros jóvenes, las generaciones que nos siguen, se merecen un Perú más justo, un Perú de oportunidades, ¿no? ¿Por qué empiezas por la educación tan rápidamente? ¿Va a ser tu punto central? ¿Es el núcleo de tu campaña, de tu propuesta? Sí, yo quiero que quede en la historia que el gobierno de la escoba, uh-huh. Esta escoba con la que haremos realidad tu esperanza, quede registrado como el quinquenio de la educación. Te lo digo por convicción, porque la educación es el nombre de la justicia social, donde tenemos que igualar al que todo lo tiene con el que nada tiene. Y eso viene desde el vientre materno, porque no puede venir nadie al mundo desnutrido como viene hoy día. Hay que proteger a ese niño que está por venir desde el vientre materno. Y hay que acompañarlo a lo largo de toda su formación académica con buenos colegios, infraestructura, maestros capacitados, bien pagados, tecnología y todo lo que signifique al final las oportunidades que deben ser iguales. A eso entonces, mi segunda... Para eso hay que crear los recursos, ¿no? Económicos, financieros, para que todos podamos tener educación de calidad, que además quien invierte en educación es eso, inviertes en educación, en tu capital humano. Los países que han desarrollado en el mundo son los que han invertido en educación. Ayer hablaba de ciencia y tecnología, por ejemplo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos esta riqueza nueva que todavía no está en explotación
el litio. Pero tenemos que sacar solamente el mineral en bruto y para que se lo lleven, por ejemplo, a Taiwán. Taiwán, claro, una isla chiquita, ¿no? Pegada a la China continental enorme, pues sin embargo su nivel de vida, su nivel de bienestar es altísimo. ¿Y en base a qué? A tecnología. Tecnología, ¿no? Ahora, entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener tecnología en el Perú, agregar valor y aquí que todo esto... ¿Ah? Mi pregunta es muy importante para mí, por lo menos porque yo trabajo en la Asociación de Contribuyentes del Perú. Es una institución en la cual tengo un tiempo y nos preocupa mucho el uso de los impuestos, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, cuando se habla del presupuesto en educación, que me parece totalmente válido y estoy totalmente de acuerdo que la educación es uno de los... No, es el tema central quizás en el debate y no suele serlo. La pregunta es a dónde va ese presupuesto, porque, ojo, tenemos varios sindicatos estatales de profesores que todos los días piden más plata, más aumento de sueldo, pero no se dejan evaluar, no se dejan supervisar. ¿Cómo vas a plantear ese presupuesto más grande de la historia del Perú en educación eficientemente? Mira, primero quiero decirte que los contribuyentes deben tener más derechos que lo que hoy se tiene, ¿no? El contribuyente recibe esa imposición que te da el Estado, pero que no tiene la correspondencia en los servicios que debe dar el Estado, que son fundamentalmente educación de calidad, ¿no? Salud de calidad, seguridad y justicia, ¿no? Y toda la actividad económica que uno debe promover desde el gobierno debe estar orientada a esa generación de recursos que, distribuida con justicia en esas 4 grandes obligaciones, deberes del Estado, pues, como digo, debe ser con transparencia. Aquí, efectivamente, tú preguntas, ¿no? Y no sabes realmente cuál es el destino. De acuerdo. Entonces, es tan contradictorio, además, porque siendo un país tan rico, donde efectivamente hay ingresos importantes por impuestos, sin embargo, todo sigue de mal en peor. Y te hablan inclusive de países paralelos, ¿no? Porque te dicen, sí, la situación política está, realmente es un desastre, ¿no? Pero la economía marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque te riges por índices de crecimiento económico, ¿no? Claro, ha crecido el PBI, ¿no? Gran parte por el incremento de nuestros minerales, el precio de los minerales en el mundo, gran parte por nuestras agroexportaciones, ¿no? Pero sin embargo nuestros índices reales de desarrollo humano no mejoran. No. Entonces deberíamos crecer mucho más, pero pagar esa deuda social que tenemos. O sea, acá se ha normalizado todo lo malo, ¿no? O sea, compatriotas que pasan décadas y no tienen agua, no tienen desagüe, por ejemplo, ¿no? Claro. Muy normal, muy normal. ¿Y cuál es la causa? ¿Solo incapacidad de gestión? ¿Solo falta de compromiso del gobernante? ¿O hay corrupción? Y la corrupción tiene mucho que ver en ello. Se ha normalizado tanto que ahora los candidatos que ahora prometen todo, ¿no? Todos de pronto son luchadores contra la corrupción, todos de pronto son los que saben más de seguridad ciudadana, todos de pronto aman a los postergados del Perú, todos se transformaron, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que se sepa la trayectoria de cada quien. Además, tú te hiciste famoso, Fernando, luchando contra la corrupción en un momento de la historia en el cual, todos lo recordamos, digamos, uno de tus principales contrincantes, era el señor Alan García Pérez, ¿no? Y en esa lid es donde tú te vuelves conocido por ser, digamos, esta especie de luchador contra la corrupción. Mira, en realidad no es algo personalizado. No, yo sé, ¿no? Lo que pasa es que así fue, así ocurrió. Y yo creo que en la vida es muy importante los valores que te inculcan en la familia, ¿no? Claro. El ejemplo que tienes, ¿no? Y que yo realmente doy gracias a Dios por la familia donde nací,
por mis padres, mi abuela, mis hermanos, y luego la familia que vas adquiriendo en la vida, ¿no? Y entonces ahí tú reafirmas tus valores y eres consecuente hasta el último respiro de vida que tienes. ¿Fernando Olivera tiene algún proceso, caso, investigación, algo? Es una pregunta importante porque... Sí. Fíjate, en medio de todo esto, ¿no? Sí. Tenía que venir la preguntita. Es que es muy importante porque hay gente que la tiene y no tiene nada de malo, ¿eh? En la política todos se ganan sus juicios, sus temas administrativos, ¿no? Mira, ¿tú me ves nervioso? No, para nada, sí, ¿no? No, ¿sabes qué? Estoy muy sonriente porque me da risa. Cómo funciona este sistema de comunicaciones en donde venimos a hablar del lado B, ¿no? Pero siempre meten eso. Pues ¿sabes qué? Te voy a decir... Pero es con mala onda, por si acaso. Esto es... No, que va, todo bonito. Sí. ¿No es cierto? Todo bonito. Sí, tranquilo. Sí. Todo bonito. Ayer me invitaron a una entrevista también, ¿no? Supuestamente para presentar mis propuestas. Supuestamente para conocer el lado humano, pero ambas tienen el mismo denominador común, ¿no es cierto? Y entonces, a la hora que estoy intentando hacer mi primera propuesta, me meten un video, que Toledo, que no sé qué. Más de la mitad de la entrevista era eso, y yo muy sonriente. ¿Sabes por qué? Porque todo eso forma parte del sistema de corrupción que yo enfrento, ¿ya? Y nosotros los de la escoba, te diría, somos los únicos que tenemos no solamente el coraje, sino los principios firmes y la ejecutoria para derrotar a ese sistema de corrupción. Ese sistema de corrupción está en Palacio de Gobierno, está en ese Congreso de la Corrupción, y somos conscientes, ¿no?, que no se van a rendir, ¿no?, que van a querer hundirnos. Y como David venció a Goliat, nosotros venceremos. Entonces parte de este juego, ¿no?, es querer tirarte barro, ¿no es cierto? Desinformar, ¿no? Repetir cosas que no tienen ni un solo fundamento. El lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Acá Paula y yo preparamos nuestras entrevistas, ni siquiera nos dimos cuenta si tenías o no investigaciones. Bueno. Porque finalmente el tema era, tu bandera es la bandera de la integridad y lucha contra la corrupción. Entonces cae de madura la pregunta, no por emboscada, sino simplemente por curiosidad. Pero lo has respondido muy bien, creo que con más detalle incluso del que hubiéramos querido. Pero si tú supieras toda la historia sórdida que hay, me imagino, del sistema de corrupción. No, ves que la política que una a una, así fuera. Porque en realidad la vocación de servicio, de que en nuestro Perú realmente no haya desnutrición infantil, no haya anemia infantil, no haya inseguridad alimentaria. ¿Cómo es posible que tenemos millones de peruanos en donde los padres tienen que dejar de comer para que coman sus hijos? O 4 de cada 10 niños que tienen anemia infantil en el Perú, con todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Esa es nuestra lucha. Te he hablado de educación, te puedo hablar de salud, te puedo hablar de todo lo que tenemos que hacer. Y a la vez, en paralelo, dar condiciones para que se genere la riqueza, se agregue valor. Pero eso parece pues que para algunos que están acostumbrados a vivir, ¿no?, de su cercanía al poder, ¿no?, ven al Perú como un botín a repartirse entre 4 delincuentes que nos gobiernan y que tienen capturado el poder. Eso es muy peligroso. Porque saben que a Olivera ni lo compran ni lo alquilan, ¿no? Y porque saben que Olivera tiene lo que tengo, ¿no?, para enfrentar al poder. Porque yo he enfrentado a la corrupción en el poder, ¿no? Ahora todos, por ejemplo, en ciertas zonas son antifujimoristas, ¿no es cierto? Pero yo digo, ¿y dónde estaban cuando Montesinos y Fujimori gobernaban? Y en donde denunciarlos significaba que te podían asesinar, como me pueden asesinar hasta el día de hoy. Grandes historias de periodistas que en los 90 eran amiguitos de Fujimori. Y de politicastros, porque ahora todos, cuando van, oye, ¿dónde estabas tú, perdón? Abogados, ¿qué has hecho? ¿No? Tú abriste las puertas de la universidad, pero ¿y en dónde andabas todo ese tiempo? ¿Y esa es tu carta de presentación? Viejo,
Yo, si se trata de estudiantes, ¿a cuánto estudiante he apoyado a lo largo de mi vida? Porque todavía quieren mantener ese tema de que, uy, si tú discrepas, si te sales de la palabra sagrada de quienes te quieren marcar el rumbo del país, no, eres terrorista, eres terruco. ¿Ah? O si te mueves un poquito el guión, eres caviar, ¿no? Oye, a mí ni lo uno ni lo otro me pueden decir. ¿Ah? Porque realmente lo que queremos nosotros, y por eso somos un frente, no sectario, distante de los extremos, de los fundamentalistas, pero conscientes de que hay que hacer una convocatoria amplia, ¿no? Para coincidir en estos grandes objetivos nacionales. Que habrán discrepancias, claro que las va a haber, ¿no? Tú, contribuyente, ¿no? Tengo un montón de cosas por hacer. ¿Te parece bien que tengamos que darle 3.500 millones de dólares a la Fuerza Aérea para que compre avioncitos de combate? Por supuesto, me parece muy bien. ¿Te parece muy bien? Por supuesto. Pues a mí no. Pues no tenemos ni un avión operativo. Sí. Y entonces, ¿cuál es tu hipótesis de guerra? A ver, cuéntame. Tienes que tener una base defensiva básica, que ni siquiera la tenemos. Pero dime una cosa, ¿cuál es tu hipótesis de guerra? La hipótesis de guerra ¿Por qué necesitamos los aviones? En el sistema... ¿Vamos a hacerle guerra a Chile? Tienes que tener una operatividad mínima disuasiva. Eso te lo dice cualquier especialista en inteligencia. Perdóname. Mira, vas a hacer... Mis humildes cursos en el tema te dicen que tienes que tener una base disuasiva mínima. Nuestra Fuerza Aérea, pero no tiene ni un avión. O sea, has tocado un tema que más o menos conozco. Bueno, entonces sí, vamos a ver. Complicado. Pero es bien fácil. Tampoco hay que ser un especialista, ¿ya? Simplemente lógica. A ver, ¿le vamos a declarar la guerra a Brasil? No es necesario declarar la guerra a nadie. No es cierto. ¿Esos aviones van a disuadir a Brasil si quisiera hacernos un conflicto armado? Tampoco, porque Brasil tiene una potencia. ¿Le vamos a hacer a Chile? Chile nos lleva, si sabes, debes conocer que Chile se ha ido capitalizando. Y si estamos en el mundo y nuestra política general es que reivindicamos los tratados internacionales, con garantes incluidos. Pero igual tienes que tener una fuerza disuasiva básica, Fernando. No hay nada que hacer. Yo te voy a decir cuál es la causa, ¿ya? Las coimas. Pero ya, pues, no, es parte del proceso. ¿Es parte del proceso? Pues no. Que está mal comprar con coimas, aquí quitamos 3.500 millones de dólares que deberíamos aplicarlo, por ejemplo, a educación. Es que también hay plata para educación. Para que 4 generales se metan su coima asociados con el poder político. Está muy mal, no hay que hacerlo. 1.500 millones de dólares. A los generales del ejército también hay que darle lo suyo. Toma 1.500 millones a ti y aquí una base naval, aquí otros 1.500 millones de dólares. Eso, que la corrupción, es la hipótesis de guerra? Que la corrupción exista es un problema pésimo. Pero tenemos que tener una fuerza armada de las guerras modernas. Vamos a ver. Las guerras modernas te piden una base disuasiva. Acá de Rusia, aérea, Ucrania, ¿no? Naval. ¿Qué cosas están jugando ahí? Drones, ¿no? Justamente. Drones. No tenemos plata para drones. Pero sí para aviones de combate. Por supuesto que sí. Bueno, claro que sí. Yo te digo una cosa. ¿Qué te puedo decir? Es necesario. ¿no? Yo te digo una cosa y de verdad habría que consultarle a los contribuyentes. Si quieren que el destino de su esfuerzo, de su trabajo honrado, sea para que compren avioncitos, para que el generalito, el generalote, reciba su coima y todos contentos. No. No debería recibir coima. Pero reciben, pues. Reciben, es el motor. Hay que limpiar ese problema. Pero hasta te inventan conflictos. Ahora, en medio de toda esta conversación que ha estado buena también, y está bien que esté así picante, tienes alimentación, nutrición, que lo has mencionado, educación. Ahora has hablado de productividad, que está muy interesante, y has hablado también evidentemente un poco de seguridad, narcotráfico. Yo no conozco el Frente Esperanza, porque es un partido que es un frente, es una coalición, entiendo, de muchos grupos, y además mencionaste esto de que no estabas ni en los extremos, que está muy bien. ¿Cuáles dirías que son las 4, las líneas, no sé si 4 o 5, porque acabo de mencionar 4, ¿cuáles son las líneas del Frente Esperanza? O sea, ¿dónde está el diferencial del Frente Esperanza frente a las demás propuestas políticas que son como 30? ¿Cómo identificamos esta propuesta tuya? Mira, ya te digo, o sea, nuestro eje central de gobierno va a ser la inversión en educación, que va de la mano con salud, obviamente, donde tenemos una serie de propuestas y especialistas
igual en todo el frente, que pueden parecer desconocidos para los que les gustan los ricos y famosos, ¿no es cierto? Pero acabamos de dar un ejemplo. En las municipales presentamos a la ingeniera Elizabeth León, que va en mi primera vicepresidencia, y nos daban una semana más y ganábamos. Y hoy Lima sería diferente, con este señor mitómano, ¿no? Es experto en mentir, engañar, ocultar, con una prensa que no le pregunta lo que le tiene que preguntar, complaciente, sí, así hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Pero al que yo vengo emplazando, hay que debatir, cara a cara, ¿no? A ver, porque ya sus últimas son que se apropia de las propuestas de uno, ¿no? Entonces, pero el pueblo no es tonto, ¿no? Como ha visto que nosotros por convicción creemos en la democracia directa, hoy más que nunca, porque la democracia representativa está en crisis, ¿no? Si tú preguntas y observas por qué dicen esa apatía frente al gobierno, a las elecciones, porque nadie cree en nadie, porque la gran mayoría de peruanos te dice, oye, yo mal que bien vivo de mi trabajo, de lo que logre, etcétera. Y ya se ha normalizado esto de que hay políticos corruptos, que todo es un desastre, bueno, sale uno, entra otro. A la gente de a pie le da igual ya. No, la economía va por otro lado, ¿no? Y la política no cree en esta democracia, y con toda razón, ¿no? Tú eliges a un congresista, o es tránsfuga, o inmediatamente está viendo sus lobbies y todo lo que ven. Este presidente define que es sagrado para algunos, sagrado, pues, ¿no? Define democracia directa, porque me parece muy interesante. ¿Cómo lo aterrizas? Cuando te digo que no es una cosa del momento, es porque, por ejemplo, el año 93, cuando fui constituyente, si algo logramos de esa constitución fue incorporar los mecanismos de democracia directa, que no existían en el 79. ¿Cuáles son esos? La iniciativa legislativa popular, la rendición de cuentas, el referéndum, ¿no? Y la revocatoria del cargo. Y entonces, por ejemplo, en nuestra ley patriota que vamos a presentar, que voy a presentar el 28 de julio, ¿no? Dándole un plazo de 60 días al Congreso para que la apruebe. 60 días, tiempo más que suficiente. Voy a hacer la reforma constitucional para que el mismísimo presidente de la República pueda ser revocado, si es que no se cumple lo que promete. Y los congresistas, por supuesto, que puedan ser revocados del cargo. En una democracia el pueblo manda. El pueblo pone, el pueblo saca. El lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, pone like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Esa teoría de la yuca, ¿no? Que implantó Fujimori, que llegó al poder diciendo no, choc, no, choc, ¿no? ¿Y qué cosa hizo al día siguiente? Choc, yuca, yo te subo los precios 1000%, pero tus ingresos se quedan ahí 10 veces menos. Qué fácil así, ¿no? Eso es el verdadero fraude electoral, pero para eso está la democracia directa. Revocatoria, entonces, ¿no? Referéndum, senadores, diputados referéndum, y presidente. te digo. Claro. Mira, el Congreso obviamente se va a oponer a las reformas radicales que vamos a plantear, porque vamos ahí al espinazo del sistema de corrupción, ¿ya? Y por eso es que el 28 de julio lo que vamos a hacer es refundar el Perú. Y entonces, si el Congreso quiere seguir en el mismo chip del día de hoy y de todo lo que ha sido la historia del Perú republicano, que es la historia de la corrupción, pues que se atenga a las consecuencias, ¿ya? Porque está ya con tarjeta amarilla notificado de que será disuelto. Así, disolver. Muy bien, notificados están, ¿no? Pero no solo eso, sino que vamos a aprobar las reformas en referéndum. Que te quieran decir, pues, los enemigos de la democracia directa, oiga, pero esto es una dictadura, ¿no es cierto? Usted es como Maduro, o quiere ser un Fidel Castro, qué sé yo, ¿no? Oiga, usted ilústrese un poquito, ¿no? Un poquito nada más. Utilizarías el mecanismo de referéndum más seguido. En Europa, ¿no? Suiza no es una dictadura, ¿no?
para nada, ¿no es cierto? No es un referente de confianza de los inversionistas del mundo, que actúa inclusive como una garantía frente a conflictos internacionales. Ahí se gobierna mediante referéndum. ¿Ah? La consulta se les hace a los ciudadanos debidamente informados. Pues eso vamos a hacer. ¿Ya? Inclusive es una salvación de la democracia, ¿no? Porque si no te quedas con los otros extremos, ¿no? Interesante. ¿Ah? Entonces, pero de eso, por ejemplo, se ha querido copiar el mitómano ese, ¿no? Que ofende a ese pobre personaje de dibujos animados, ¿no? Que pagando campañas publicitarias se hace llamar Porky. ¿Qué culpa tiene ese cerdito? Tengo una pregunta de cierre porque el tiempo es tirano y de verdad que ha sido muy interesante hasta debatir también contigo un poco. No. La corrupción. No, yo sé que en el fondo estás de acuerdo. Sí, no, estoy de acuerdo. Bueno, con los avioncitos no, pero en todo lo demás sí. Ahora, en el tema de la corrupción, que obviamente es tu bandera y que lo agradecemos todos. ¿No? ¿Estuvo bien la compra entonces los aviones sobrevaluados de los Mirage? No, ya, eso es otra ¿Estuvo historia. bien lo de Abderramán El Asir? ¿Estuvo bien la compra de los aviones también que compró Montesinos en un efecto creado con Ecuador? No. Tú estás preocupado por la corrupción y eso está muy bien. Ahora, mi pregunta va en esa línea. Muy importante, porque la corrupción tiene que ver con el tamaño del Estado. La cantidad de planilla que hay, la burocracia, el gasto corriente. ¿Tú cómo te vas a aproximar? ¿Cuál es tu mirada del Estado? Porque ahora hay mucha gente que está diciendo hay que reducir el Estado, hay que quitar ministerios, hay que hacer que haya menos impuestos. ¿Tú dónde estás en ese sentido? Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Que hay que hacer una reforma del Estado? Claro que hay que hacerla. Claro que hay una tramitología. Claro que hay una tramitología y mucho de ello tiene que ver con que se crean condiciones para la corrupción. Exacto. Pero ahí la corrupción pequeña, la gran corrupción está a nivel de presidente, de ministros, de funcionarios de alto rango, ¿no es cierto? Ahí es donde se comen el dinero del presupuesto que financian los contribuyentes. Y entonces estos además nos quieren engañar, ¿no es cierto? Aquí su respuesta es despidos masivos, pero la edulcoran, ¿no? La maquillan, porque saben lo que le pasó a Vargas Llosa, ¿no? Cuando fue transparente en su campaña y dijo, sí señores, aquí tenemos que ajustar, adelgazar el Estado, etcétera. ¿Cuál fue la campaña que le hicieron? Despidos masivos, y no ganó la elección. Y ganó Fujimori con el no choco. Sin embargo, ahora estos tratan de engañarnos, ¿no? Decir, voy a hacer el ministerio, ¿cómo es? Del ser humano, ¿no? ¿Ah? Ese es el que no sabemos si está sobrio, si ha tomado algo, en qué anda, ¿no? Hablo de López Aliaga, vamos a debatir. ¿Ah? Si quieres con una botella de pisco en el medio, no tengo problemas. ¿Ah? Si eso te tranquiliza, Rafael López Aliaga, a debatir, donde quieras. Entonces, sí, nosotros vamos a hacer reformas, ¿no? En favor del ciudadano, en favor del sector productivo, pero no vamos a poner en la calle a millones de peruanos. Así de claro, ya lo quisieron hacer, mira, y no me la perdonan. En la época de Fujimori, de pronto me llegó una información y yo tenía cómo probarlo, ¿no? Que era la receta del Banco Mundial, y en ese entonces todavía el Fondo Monetario Internacional estaba en otra onda, ¿no? Claro. Ahora ha cambiado. En esa época era mucho más liberal. Pero la receta era, vamos a echar a la calle a por lo menos 500.000 peruanos, ¿no? Que son 500.000 familias. ¿Y sabes con cuánto la querían echar a la calle? Con 500 soles a quien había servido al Estado 25 años. 25 años. ¿Con 500 soles qué haces? ¿Sabes lo único que vas a lograr? Es un conflicto social muy serio, ¿no es cierto? En donde el Estado no va a poder ponerse de perfil. Entonces todo eso tiene que estar planificado. De acuerdo. ¿No? Pero sí estarás de acuerdo que hay mucha gente dentro del Estado que no hace nada. Oye, mira... Que son unos burócratas que no hacen nada. Hay un montón de esos también. O sea, ¿cómo los rubicas para que hagan su chamba? Yo te pongo ejemplos claros. Por ejemplo, el Congreso. Ese es el refugio de queridas, de trabajo para los miembros de tu partido que no hacen nada. De acuerdo, y ha crecido, pues, olvídate, cuando yo llegué al Congreso no teníamos oficina, no teníamos personal.
Te hablo del año 85, ¿ya? Pero yo tenía un sentimiento y una responsabilidad de ser representante en esa oportunidad del pueblo de Lima, ¿no? Uh-huh. Que todo lo justificaba. ¿Crees que alguien preguntaba cuánto íbamos a ganar? ¿O qué privilegios íbamos a tener? No. Ganábamos $300 al mes. $300 al mes. Y yo de ahí pagaba una oficinita que alquilé en la Plaza San Martín para atender a mis electores y a los que sin haberlo hecho clamaban justicia. Creo que me costaba $80 al mes, que era un despacho con una entradita para una secretaria. ¿Quién actuaba como secretaria? Las personas que terminaban sirviendo por ser causas justas me decían, diputado, mi hija puede ayudarlo de martes y jueves por las tardes. Sí, bienvenida. Y actuaban como secretarias, como asistentes. Así éramos. Ahora es todo lo contrario. Es que al Congreso va a haber cambios radicales. Ahora, por ejemplo, que estamos en elecciones, oiga, la burocracia que hay en el jurado electoral, que hay en la OMPE, que hay en RENIE, que es impresionante. Es que el Estado es una agencia de empleo. Para cada partido parece que te contratan permanentes, ¿no? 50, 60 personas que como no tienen qué hacer, te quieren hacer la vida imposible, ¿no? Ahora están revisando hojas de vida. Entonces, por ejemplo... Claro, por eso vas a tener que reformar el Estado con por ejemplo, te mandan y te dicen, has declarado en la hoja de vida que es militante, afiliado al partido. Pruebe usted que es afiliado del partido. ¿Cómo que pruebe? Vea usted el mismo registro de organizaciones políticas. Claro. Ahí está, usted lo ha revisado. Está. No, hay que conseguir la ficha, mandársela, hacer la captura para que un burócrata de estos esté contento. O si tú has declarado un bien mueble, ¿no? Las leyes actuales dicen que la información que obra en poder del Estado, pues uno no tiene que estarla proporcionando reiteradamente. Claro. Pones la partito, no, traiga usted el contrato de compra-venta y todo esto. Oiga, ahí está usted en el registro de la SUNAR, está la ley obligada. No. Sí. Entonces sí, nosotros te estoy poniendo casos concretos. Claro, el lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. ¿No? Es que al final probablemente la forma en la que lo hagas no sea tan drástica y tan dura, sí pero vas a tener que hacerlo. Lo que sí te digo es que no va a ser el gobierno ni el Estado, ¿no? Agencia de empleos del partido ni de nadie que cree que porque hay que dar un sustento político, entonces vamos a hacerlo. No, vamos a reformar y vamos a hacer una propuesta social para que no haya ningún tipo de conflicto, como por ejemplo, actualmente existe, ¿no? Las pensiones miserables que reciben cesantes y jubilados, que frente a eso no podemos ser indiferentes, ¿no? Y en nuestro plan de gobierno está que quien explota nuestros recursos naturales pagará un porcentaje, un impuesto, por reducido que sea, pero de las grandes riquezas que tenemos, para un fondo que mejore las pensiones de nuestros cesantes, de nuestros jubilados, ¿no? Hay que ser justos, ¿no? ¿Por qué tenemos que maltratar a quienes han dado la vida, ¿no? Para construir el Perú, con todos sus problemas, que somos un país grande, ¿no? Entonces hay que ser agradecidos, hay que ser justos, lo vamos a hacer. Entonces, tema de reforma del Estado, no te preocupes. Vamos a la policía, por supuesto. Si se usara bien el dinero del Estado, la policía. Ya con eso habría bastante suficiente. La policía y en tema de inseguridad, ¿qué te parece? ¿Quién debe protegernos en el día a día? La policía. La policía. Pero en vez de proteger a los ciudadanos, a los hombres y mujeres que quieren trabajar, vivir en paz, ¿a quién protegen? A los delincuentes. Es así. Pero, mira, en un medio acaba de salir hace 10 días, ¿no? Un coronel denunciado por un negociado de 100 millones de soles del Fobipol. Unas viviendas así que están mal construidas, ni terminadas, ni nada. Denuncia periodística. ¿Qué hace el comandante general de la policía, el general Arrieta? Ya dirá que soy terrorista, seguramente. Me tiene sin cuidado, usted va a responder ante la justicia. Le queda poco tiempo, ¿no? ¿Qué hace? Lo ratifica en el cargo. ¿Qué le parece? Es impunidad, ¿no? Pues, ¿no? Claro. ¿Qué hace ese? ¿Te han dado alguna explicación de la denuncia
pública internacional que hizo la policía paraguaya respecto al monstruo, que lo capturaron cuando no le avisaron a la policía peruana. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece que en Trujillo, por ejemplo, ya y en el país ya los transportistas acá y todo el mundo paga la extorsión, ya está institucionalizada la extorsión? ¿Por qué? En Trujillo yo he recibido los testimonios directos, porque si denunciaban a los 5 minutos te llamaba el extorsionador a decirte, acabas de llamar a la policía, ¿no? No, así no es, paga puntual. ¿Y hoy día qué pasa en Trujillo? ¿Sabes qué? Los extorsionados ya hasta se ven cara a cara con su extorsionador. Claro. Porque estos gozan de la protección de la policía. ¿Y de quién? ¿A partir de dónde? De los jefes. Entonces tenemos que limpiar. En la justicia es lo mismo. Y así vamos a crear una verdadera institucionalidad con reglas de juego claros, con seguridad jurídica. ¿Por qué tenemos que hacer, por ejemplo, un shock de infraestructura? Puertos, aeropuertos, carreteras, colegios, hospitales, todo lo que falta, nivelar. ¿Eso el Estado lo puede hacer solo? No. Tenemos que convocar al sector privado. Por supuesto. Pero para que todo el mundo participe, tiene que haber seguridad jurídica, porque si no nadie, volveremos a las épocas de García y compañía, en donde nadie ponía un sol en el Perú. De acuerdo, ¿no? sí, pues. No solamente García, de Velasco, que Tanto fue, tú sabes que Velasco fue, muchos no sabrán quién es Velasco, un general de una dictadura, que toda dictadura es mala, ¿no? Para un demócrata como soy yo y el Frente Esperanza, pero que llegó un momento en que, claro, ¿quién iba a venir a invertir en el Perú? Si a los que habían creído en el Perú le quitaban todo, absolutamente todo, claro. Entonces vino una inversión minera, nada menos. Y el inversionista que venía de afuera, que fue norteamericano, pero ¿qué le hicieron? Un contrato ley. El primer contrato ley que se firma en el Perú lo hizo un general socialista. Velasco. Sí, Velasco. Sí, correcto, entonces, sí. Cuando tú dices esto en bastiones de falsos revolucionarios, ¿no? Estás diciendo una herejía, se sorprenden. No, señor, infórmate. Y cuando le dices esto mismo a quienes se llaman de nuestra derechita criolla, o sea, cuando les digo, yo voy a quitar el rango constitucional a los contratos ley, te miran así como rojo de mierda, ¿no? Así, no es necesario tener un contrato ley si funciona la ley, para empezar, ¿no? No debería ser necesario tener un contrato ley si es que la ley funciona. En realidad, ¿tú sabes cuánto de la inversión ha canalizado por contratos ley? No, tampoco tanto, sí. ¿no? 7%. Sí, no es tanto. Pero tú sabes además que eso no es compatible con una economía social de mercado, porque tú para acceder a un contrato ley necesitas invertir no menos de 5 millones de dólares. Con lo cual, el pequeño, el mediano, el micro, ya está en desventaja. Claro. Porque yo, que tengo 5 millones, sí tengo condiciones tributarias, laborales y todo, diferentes al que no lo tiene. ¿Y qué competencia es esa? ¿Dónde está la economía social de mercado? Entonces, cuando dices eso, no, me está confundiendo. No, es un rojo de mierda. No, yo le digo, mira, perdona, te voy a citar a alguien, chequea, supongo que no diremos que es un rojo de mierda, ¿no? Iván Alonso. Claro. ¿Sabes quién es Iván Alonso? Por supuesto, ¿no? que sí. Un gran economista, un liberal, etcétera, coherente. Claro. El mismo Iván Alonso que dijo y se ha pronunciado ahí que extender beneficios tributarios a sectores de la agroindustria que hace 30 años lo recibieron en un momento que había que promover, ahora no es necesario. Y que al contrario establece perjuicio al Estado peruano. Sí, pero el Estado peruano tiene mucha plata y más impuestos no son necesarios. No, al contrario. Nuestra propuesta es apuntar al término de gobierno que, por ejemplo, el IGB no pase del 10%. Totalmente de acuerdo. Y al inicio, te digo, yo eliminaría el impuesto de renta de quinta categoría. No es significativo como ingreso para el Estado y sí realmente es darle un respiro a nuestra clase media que está siempre en el medio apachurrada, ¿no? No llega a los programas sociales ni está en el otro lado que ya vive como rentista. Hay que apoyar a nuestros profesionales, a los emergentes, ¿no? Así que todo eso lo vamos a hacer. Hay muchas propuestas que... Bueno, yo me quedo impresionado de la cantidad de propuestas que tienes. Ahora, la pregunta es... Y te he visto en las encuestas, porque uno le puede creer más o menos a las encuestas, pero ahí estás.
estás avanzando, así que nada, yo... No sé si habrán salido. Han salido, ahí estás ya. El otro día dije... Apareces. El otro día dije que mi amigo, sigo llamándolo amigo, Alfredo Torres, ¿no? Hemos estudiado en la Pacífico. Yo soy economista, administrador de empresas, ¿no? Y no de cualquier universidad, ¿no? Supongo, ¿no? Nosotros sentíamos orgullo de ser de la Pacífico por la formación académica que nos daba, aparte de que es una época maravillosa de la vida. Pero de ahí nos conocemos. Pero claro, han habido sus problemas en cuanto a encuestas. Como siempre, pues, ¿no? Digamos ya que fueron errores, ¿no? La última semana de la última elección, Castillo no aparecía por ninguna parte, ¿no? Polémico, tema polémico, ¿no? Y ya podría contar más cosas, ¿no? Pero de pronto me sacaron de otros, del montón, y aparecí en la última con 2%. No sé si en la nueva me volverán allí. Sigues apareciendo. ¿Ah? ¿Sigues apareciendo? ¿Acaba de salir o no? Sí, no, en la de fin de semana estás, no es apoyo, es datum. Ah, datum. Pero sí. No sé, ando por ahí. Fíjate, las encuestadoras, sería importante que digan quién paga, quién las financia. 1, 2, que sean fiscalizadas cuando se realizan las encuestas. Claro. No después. Yo te hago una encuesta acá, ahorita, y cada una juega un rol. Ayer ha terminado un periodo en donde las encuestadoras, ¿qué rol han estado jugando? ¿Sabes qué? Tú estás en otros. Ya ríndete, retírate. Claro. ¿No te has dado cuenta que levantaban, hoy es el último día para el retiro y la renuncia de los candidatos? Claro. ¿Por qué? Quieren limpiar el panorama para que apoyen a los que ellos creen que deben ser los futuros gobernantes del Perú, el futuro Congreso. Es curioso, mira, los medios de comunicación antes tenían siquiera un recato de competencia. Ahora sale una encuesta de Canal 2, ¡frum! Todo el mundo, palabra sagrada. Pasado mañana sale una de Canal 4, ¡frum! Todo el mundo, o sea, palabras sagradas, ¿no? Y son tan contradictorias inclusive, pero en fin. Vamos a seguir adelante. Con nosotros no podrán. Muchas gracias. Que reconocer en su momento. Muchas gracias, Fernando, porque hace una gran conversación, muchas propuestas, muchas ideas. Yo creo que, bueno, el tiempo es un tirano en estos programas y hemos hablado un rato largo, pero creo que en este tiempo que queda de la campaña, ojalá que tu mensaje de lucha contra la corrupción e independencia... Es mucho más que eso. Y lo que sea que es muy fuerte, es muy positivo, y de reforma del Estado para eliminar toda esa grasa y esa burocracia, sea un poco lo que marque lo que la población pide. Porque estas es las pocas oportunidades que nos quedan. Así que, ¿cuál sería tu llamado ya como último llamado a la gente, a los electores? ¿Qué le dirías a los electores? Los últimos serán los primeros. Es hora de que la justicia no sea solo una palabra. Depende de nosotros. Hay que cerrar filas. Es ahora o nunca. Nuestro deber es refundar el Perú. Y lo vamos a hacer con esta escoba. La escoba es tu símbolo, porque hará tu esperanza realidad. Hagámoslo. Hagámoslo juntos. Muchas gracias, Fernando. Sí. Un gusto conocerte. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este episodio de El Lado B, un poco más electoral que lo común. Nos vemos pronto, muy pronto. Muchas gracias. Cuídense.